Mi nombre es Raúl Marcelo Doroteo. Mi procedencia, como en algún momento te mencionaba, es de la comunidad campesina de Pararín, ¿no? Que al mismo tiempo también es un distrito, ¿no? Que pertenece a la provincia de Recuay, Ancash. Mi formación es antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ella he estudiado el pregrado, así como también la maestría y ahora el doctorado, ¿no? Y mi interés principalmente es entender la sociedad rural, ¿no? Y ahora parece, parece que lo tengo un poco más claro, de quizás entenderlo desde la antropología económica y desde la antropología política, ¿no? Me parece que ambas subdisciplinas, como desean llamarlo, me va a hacer me orienta a entender a la sociedad en cambio, en transformación, ¿no? Decía, pucha, pero yo vengo de una sociedad rural, entonces, ¿por qué no estudiar antropología para de esa manera yo también aportar con algo para mi sociedad, ¿no? Para mi sociedad prarina, etcétera, ¿no? Esa era la principal motivación por la cual yo aplico a la carrera de antropología en el año 2005, ¿no? Y 2005, marzo, es la que logro ingresar a la Universidad de San Marcos y poco a poco ya en la universidad me fui identificando con la carrera, ¿no? Yo diría que es una carrera que a mí de alguna otra manera me fortaleció en cuanto a mi procedencia rural, migrante, por cierto, y también, de alguna otra manera, hizo que yo descubriera quizá algunas fortalezas mías, ¿no? Ya, entonces por allí me fui identificando con la antropología y luego esta antropología, de alguna otra manera, tanto en el pregrado y en el posgrado, maestría, me fue dando herramientas para poder entender la sociedad rural, ¿no? Sociedades rurales que no son una isla, sino son sociedades que están plenamente y estrechamente articulados con la ciudad, ¿no? Entonces, desde esa orientación he buscado siempre entender las prácticas culturales, principalmente en un inicio la reciprocidad, por ejemplo, de los pararinos, y luego busqué también entender, comprender el mercado de tierras en la comunidad campesina de Pararín, ¿no? Bueno, eso principalmente me ha llevado a concentrarme en las sociedades rurales hasta el día de hoy, ¿no? Debe ser el 2012, 2011 por allí es cuando ya empiezo a formular mi proyecto de investigación o voy fijando mi tema de investigación con con el profesor Pedro Jacinto, ¿no? Él me ayudó en construir el tema. El tema, el problema, la justificación, ello, ¿no? Y yo egreso teniendo listo el proyecto de investigación. Eh, entonces, a partir del 12, 13, 14, empiezo a acudir a mi pueblo ya, diría, como etnógrafo, ¿no? Que era muy distinto a lo que yo asistía como visita, sino ahora como etnógrafo, por recogiendo información, ¿no? Incluso decido que mi población a investigar, mi muestra, sea pequeña, ¿no? No fue todo los integrantes de la comunidad, no, sino fue solamente una población de 20 familias que eran parte del caserío de Malvado, caserío que pertenece a la comunidad campesina de Pararín, ¿no?
sea, algo más pequeño para quizás observar, descifrar mejor, ¿no? Entonces, todo eso lo empiezo a trabajar 2011, 2012, ¿no? Y 2013, 14, empiezo con el recojo de información de campo, y el proceso de redactar la tesis, ¿no? Y la tesis lo sustenté en el 2015, ¿no? ¿En qué? 2015, cuando yo empiezo a trabajar el tema que, sobre reciprocidad, ¿no? En el contexto del capitalismo, más o menos así creo es el título del tema. eh, Mis recojo de información o el recojo de información no fue tanto planificado, ¿no? Con un cronograma bien estructurado, no, fue más una cuestión espontánea, diríamos, por las cosas que anteriormente te he mencionado, ¿no? Este, mm, Desde luego que sí tenía mis preguntas, tenía mi guía de preguntas principalmente, ¿no? De preguntas semiestructuradas, ¿no? Entonces lo primero que hice era esta, ¿no? Decía, no, yo no podría abarcar a todos los pararinos, ¿no? Y el territorio mismo de la comunidad también es inmenso, ¿no? Entonces me voy a concentrar en algo que yo conozco y en quienes a mí me conocen, ¿no? Y eso era el caserío de Malvado, ¿no? Como te decía hace poco, la comunidad de Pararín es una comunidad dispersa, como se dice, ¿no? No es una comunidad nuclear, que toda su gente viva en un solo lugar, sino es una comunidad que es dispersa. Hay un casquete urbano, capital tradicional de la comunidad, pero esa comunidad tiene sus valles, ¿no? El Valle de Maravia y el Valle de Fortaleza, ¿no? En el Valle de Fortaleza hay varios caseríos. Y yo he nacido en el caserío de Malvado. Y entonces mi población son los comuneros pararinos que viven, radican en el caserío de Malvado. ¿Ya? Entonces, las muestras que saqué eran principalmente de las familias, ¿no? De los tíos, los primos, los vecinos, personas que me conocen, me han visto crecer desde muy niño. Entonces, con ellos empalmé, diríamos rápido, y les fui bien directo y bien sincero, las razones por las cuales les estaba haciendo las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tuve ninguna incidencia, ninguna resistencia para poder entrevistarlos, para poder observar, por ejemplo, cuando realizaban los trabajos, los intercambios de favores, ¿no? Un determinado día trabajaba una familia en la cosecha de esta persona, pero esa familia luego también devolvía ese favor, ¿no? Una especie de reciprocidad. Entonces, eso lo he observado y también he entrevistado a esas personas, ¿no? El trabajo de investigación para la tesis de licenciatura lo inicio 2012 hacia adelante, 12, 13, por ahí, esos 2 años principalmente, ¿ya? Pero en mi caso era imposible hacer un trabajo sostenido, continuo, de un mes o 3 meses, internarme en mi pueblo, ¿no? De Malvado, porque allí era el grupo que estaba investigando, por razones laborales, ¿no? Yo trabajaba de lunes a viernes, ¿no? Y entonces, durante esos 2012, 2013, mis viajes fueron continuos cada fin de semana, ¿no? Viernes noche salía y todo sábado allí en el pueblo observando, entrevistando, hasta el domingo, ¿no? Domingo noche regresaba para luego el trabajo, ¿no? Eso fue continuo de 2012 y 2013, por ejemplo, para recoger información, ¿no? Eso para el trabajo de campo, ¿no? Ahora, claro, la financiación.
ninguna, pues no era todo autofinanciación. Diría que quizás por la poca información y reflexión teórica que había en mi persona en el pregrado, quizás no encontré cosas, diríamos, que me podrían sorprender, ¿no? Creo, si, bueno, por ejemplo, yo hoy vuelvo a leer mi tesis de licenciatura, son cosas, a veces digo sentido común, ¿no? No encuentro ninguna cosa reveladora en esa tesis, ¿no? Claro, en ese momento habría sido algo muy importante, sí, quizás, ¿no? Pero ahora con las experiencias quizás que he ido ganando, digo, pucha, bueno, es un pequeño, minúsculo aporte, ¿no? Cuando empiezo a trabajar el tema de investigación de mercado de tierras, que era el tema de investigación de la maestría, allí sí encontré cosas muy interesantes, ¿no? Primero, la población la población a estudiar ya no era de un pequeño caserío, eran todos los comuneros de la comunidad de Pararín, ¿no? Entonces, lo que a mí sí allí me impactó bastante era la capacidad de la comunidad como institución de comprender que su tierra desértica tiene un valor económico, ¿no? O sea que el territorio, sí, es cierto, para ellos tiene un valor cultural, histórico, todo por el estilo que les pertenecía a sus antepasados, ¿no? Pero ellos cuando entran en contacto más estrecho con la comunidad, se empiezan a dar cuenta que es una gran beta la tierra para poder captar dinero, ¿no? Para poder acumular cierta cantidad de riqueza, ¿no? Y efectivamente deciden vender tierras, pero ese dinero lo empiezan a invertir comprando terrenos, casa en la ciudad de Barranca, por ejemplo, ¿no? O sea, que tienen territorios, propiedades discontinuos, no dentro de la comunidad, sino fuera de la comunidad, ¿no? Entonces, con esta información y ya viendo de una manera así más histórica como proceso, entiendo que las comunidades o en las comunidades siempre ha existido un mercado de tierras, ¿no? Y y los integrantes de las comunidades han sido muy conscientes de eso y a la interna siempre han vendido sus tierras, ya sea entre miembros de la comunidad o bien ajenos a la comunidad. Más bien, la idea de una especie de proteger la tierra, que la tierra de la comunidad son inalienables, es un discurso estatal, no es un discurso de ellos. También allí fue casi similar al trabajo de campo de la licenciatura, con una diferencia que pedí 2 meses de licencia en el trabajo. Y esos 2 meses sí, me interné en la comunidad, ¿no? Entonces solicité 2 meses de licencia, me la dieron y aproveché esos 2 meses de internarme en la comunidad, ¿no? De quedarme en la comunidad, de recorrer la comunidad, de recorrer la comunidad junto con la junta directiva, asistir a sus asambleas o asistir a las pequeñas reuniones que ellos tenían, de revisar los libros de actas, sus archivos, por ejemplo, ¿no? O sea, me sentí en la necesidad de tener al menos 2 meses, ¿no? Porque quería que sea un trabajo un poco mejor, ¿no? Un poco mejor que de la licenciatura, ¿no? Pero allí hay cosas muy sorprendentes, ¿no? Por eso
marcaba o enfatizaba la idea de ser un etnógrafo, ¿no? Al inicio de nuestra conversa. Por ejemplo, yo regreso, me involucro, o sea, regreso a la comunidad y me involucro de una manera más continuo en el año 2000, 17, 18, en esos 2 años hice el trabajo de campo, ¿no? Claro, el 17 fue los 2 meses y 18 y algunos meses del 17 regresaba también cada fin de semana, ¿no? Pero recuerdo mucho haber asistido a un proceso de recuperación de tierra de los comuneros pararinos que han tenido un conflicto con la comunidad de Illaclín, ¿ya? Entonces, para esa ocasión o para asistir a ese evento, yo envié una carta de presentación a la junta directiva, ¿ya? Diciéndole que voy a estar presente allí y que haré algunas filmaciones o grabaciones, ¿no? Y la junta directiva aceptó eso y me dijeron que trasladarían esa comunicación a los comuneros, ¿no? Como dicen ellos, a la masa, ¿no? Y bueno, así fue. Eso es lo que me dijeron. Entonces llegó el día, yo viajé a la zona y bueno, soy hijo de tal persona que, bueno, mi padre ha tenido también, mi padre ha tenido algunos cargos en la comunidad y lo conocen, y a mí también me conocen, muchos de ellos, o la mayoría diría. Bueno, voy a campo con mi cámara, todo, y se empezó a trabajar. Yo mismo también empecé a trabajar, tirar machete por allí, porque se estaba recuperando la zona, ¿no? Los pastizales, todo por el estilo. Y después de eso, dije, pues bueno, como he pedido el permiso para firmar, incluso se lo dije al presidente allí, puedo firmarle. Yo, y es normal, ¿eh? Ya, entonces procedí a firmar, ¿no? Y en uno de esos que estuve filmando, sale un comunero diciendo, ¡Oye, ¿qué estás haciendo? Tú eres un infiltrado, seguramente de la comunidad y aquí todo un problema, ¿no? Todo un lío, ¿no? Pero esa persona era un pariente, era un tipo que a mí me conoce desde niño y me estaba desconociendo allí. ¿Cuántas veces he pasado por su estancia, su pueblo, con mi ganado, con mis animales? Pero en ese escenario me estaba desconociendo, ¿no? Entonces allí es donde me pregunto, pucha, ¿qué de mal hice yo, ¿no? ¿Dónde está mi error, ¿no? Sé, como enógrafo, ¿qué es lo que hice, no? El detalle es que la junta directiva, me conocían, nunca informaron a los comuneros que yo iba a estar allí filmando. En una asamblea debía haber pedido el permiso, sabiendo que la máxima autoridad en una comunidad no es la junta directiva, es la asamblea. Entonces, allí me faltó mucha pericia como enógrafo, ¿no? Creo que el enógrafo lo que tiene que hacer es informarse a mayor profundidad las instancias, las instituciones que existen al interior de la comunidad, ¿no? Creo yo, mi gran error fue de confiarme mucho, decir, bueno, la gente me conoce y no me va a decir nada, ¿no? Pero la Mi- gente ya no me estaba viendo como un hijo de comunero más, sino me estaba viendo, pucha, este tipo está bien, se fue un buen tiempo a la ciudad y ahora vuelve, está filmando, le genera desconfianza, ¿no? Creo que la gran limitante, Luis, es el tiempo y el dinero. Eh, Cuando uno hace una investigación trabajando, incluso tu trabajo no está ligado a lo que estás haciendo, pucha, que es un tremendo problema. Yo creo que eso ha sido un gran problema para mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo dictando un curso de historia en una academia. Eh, este,
que era un trabajo de repetir información, no era un trabajo de reflexión, de crear ideas, de crear conocimiento, era repetir la información, nada más, ¿ya? En cambio, hacer una tesis es crear ideas, ¿no? Mm. Entonces, eso yo siento que me ha pasado factura, ¿no? De, de hacer una investigación este, que es crear conocimiento y que paralelo dictaba un curso de historia que no estaba vinculado a este ejercicio académico, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido una gran limitante, ¿no? Y como trabajaba en la academia, no tenía suficiente tiempo para poder investigar, ¿no? Porque el dictado era cerrado, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Y, o sea, yo soy de la idea de que una etnografía creo sale mejor en cuanto uno tiene una continuidad de interacción con la gente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la gente dice una cosa y hace otra cosa, y el enógrafo tiene que captar eso. Y eso, o sea, para poder, diríamos, para poder captar a una mayor profundidad, necesitas tener una convivencia mínimo 6 meses o 7 meses, ¿no? Con la gente, ¿no? No con una investigación de 2 años y has tenido un trabajo de campo de 2 meses, creo que no se capta a profundidad, ¿no? Y eso es lo que me pasó, ¿no? O sea, yo diría que la investigación para la tesis de la maestría fueron de 2 años, 17, 18, ¿no? Pero esos 2 años, el trabajo de campo, así a profundidad diríamos, fue 2 meses. Pero han habido más tiempos, ¿no? Y en esos otros tiempos, la gente ha seguido haciendo y diciendo. Entonces, para poder captar la coherencia de lo que dicen ellos, para ir rastreando de lo que es su pensamiento sobre el mercado de tierra, sobre la forma como deciden de vender su tierra, me parece que debe haber sido más prolongado el trabajo de campo, ¿no? Pero sin embargo, eh, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y hacer cosas con lo que tenemos, ¿no? Eh, del doctorado. Está relacionado a algo que no me puedo desligar, ¿no? No sé si será por mi procedencia, ¿no? Sigue siendo Pararín, ¿no? Pero entendida ya en otra temática, ¿ya? Y lo que busco hoy es entender esta sociedad rural, ¿no? Esta sociedad rural, su capacidad de la utilización de su relato histórico para reivindicar tierras, ¿no? Recuperar tierras. Y el proceso de recuperación de tierras de ellos es desde épocas muy antiguas. Existen documentos coloniales donde se estipula juicios por tierras con la gente de Pativilca y Guarmey, costeras, por ejemplo, ¿no? Siglo XX, igual, es un proceso largo de lucha por los años 30, los años 50, de los años 60, recuperando sus tierras de los valles Fortaleza, por ejemplo. Y en el 2008 es la recuperación de sus tierras de las zonas costeras, ¿no? Que se pusieron, que empezaron a tener valor económico a partir del año 98, cuando empiezan a tener un vínculo con Antamina, ¿no? Entonces, mi tema de investigación es eso, ¿no? Es explicar de cómo estos comuneros utilizan su relato histórico para decir, este territorio a mí me pertenece, ¿no? Entonces allí veo como actores políticos para ellos, ¿no? Y al mismo tiempo también la recuperación de sus tierras lo hacen para seguir generando sus ingresos económicos, ¿no? Desde el 2018 he asumido el dictado de clases en universidades, ¿no?
Hoy me dedico, diríamos, casi exclusivo dictando clases en la Universidad de Villarreal. Soy profesor auxiliar, tiempo completo. Ya, entonces, y a la vez también por allí algunos trabajos de consultoría en el Ministerio de Minas, ¿no? Ahora, eso va conectado con lo que ahora, con lo que hago en este contexto, ¿no? Mi reflexión académica, ¿no? Por ejemplo, creo iniciábamos nuestra conversa, mencionando, ¿no? La idea de que me interesan y siempre me ha interesado las sociedades rurales, ¿no? Y una de las tantas instituciones rurales son las comunidades campesinas. Y el trabajo que realizo en el Ministerio de Minas es justamente eso, una especie de asistencia técnica a los consultores que contrata el titular minero para el proceso de identificación de pueblos indígenas y afectaciones, ¿no? Y estos pueblos indígenas originarios están en las zonas rurales, que son comunidades campesinas, ¿no? Y en la Vía Real dicto pues principalmente curso de antropología política y antropología económica. Y la antropología económica y política me ayudan a entender a estas sociedades rurales, ¿no? Este trabajo que tengo en el Ministerio de Mina me ayuda a comprender la sociedad rural, porque una cosa es que quizás en la academia o sea, en la universidad, en las aulas, uno está reflexionando en función pues, de las categorías de distintos antropólogos en antropología política y antropología económica, ¿no? Pero esto lo voy notando ya en la práctica cuando salgo en el acompañamiento de identificación de pueblos indígenas. Allí me estoy topando con comunidades, con comuneros que no son objetos, son sujetos que te proponen, que presentan su problemática, sus quejas, sus propuestas, por ejemplo, en la participación de una explotación o exploración minera, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, va de la mano, ¿no? Y me ayuda, creo que la academia me ayuda bastante entender eso, ¿no? Así como también estos trabajos que realizo a partir en el Ministerio de Minas me ayuda a entender la cuestión teórica, ¿no? Para ir explicando en las aulas, ¿no?